mis amados hermanos, estamos aquí una vez más. Damos gracias a Dios por poder compartir una palabra profética que es más segura. Sabemos que los tiempos se acortan y muy pronto de seguro estaremos en el reino de los cielos. Hoy en este día quisiera hablarle de lo profético, de la sangre, del fuego y de la columna de humo, que es volcanes. Quiero tratar de hablarle de eso, es decir, de las erupciones volcánicas. Voy a tratar de hablarle de este tema tan tremendo y profético impresionantemente, y quiero que me ponga mucha atención, porque de seguro, hermano, lo va a poner a pensar. Digo, lo va a poner a pensar para bien, porque de seguro eso nos va a alertar para que veamos cómo las noticias van a la luz y a la par de la palabra del Señor. Lo tremendo es que desde 1900 que se empezaron a abrir los sellos, que son los 4 caballos de Apocalipsis, hemos visto señales contundentes, y cada día se agravan más o se dan a conocer. Y Dios a través de su palabra nos confirma de cómo va el reloj de Él caminando. Lo sorprendente es que nuestra generación le ha tocado vivir el incremento de las señales. Es que eso es lo más tremendo. Incluso, hermano, desde 1970 los sismólogos hablan y dicen de que se han multiplicado en gran manera los terremotos, porque esa es otra de las señales más tremendas que de seguro estamos por vivir, si no digo en este año, o es una gran probabilidad que eso suceda por lo cronológico que vienen sucediendo las señales. Ya le voy a dar a conocer eso tremendo que he estado sintiendo en mi corazón. En otras palabras, nosotros estamos, hermano, muy felices, contentos, sabiendo de que lo que predicamos es la palabra de Dios y que es veraz y verdadera. Y yo creo que están muy avanzados los dolores de parto que dijo el Señor que viviríamos nosotros como una generación que está viendo muchas cosas. En Mateo capítulo 24, versículo 8, nosotros ahí podemos ver de que el Señor dijo que esto solamente eran principios de dolores. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy más que nunca los caballos están cabalgando uno tras otro. Es impresionante verlo cuando uno mira las noticias, y yo le voy a leer algunas. Por eso, hermano, hay pandemias, hay colapsos económicos, colapsos en la salud, inflaciones, hambres, escasez, quiere decir eso, en algunas partes y sectores, como dice la Biblia, que iba a suceder. Y bueno, lo estamos viendo. Lo sorprendente es que al mismo tiempo, y eso es lo más tremendo, porque ahora se suman los volcanes. Esta es otra cosa tremenda. Los volcanes haciendo erupciones. ¿Por qué? Porque ellos también iban a anunciar la venida de Cristo. Ya lo vamos a ver en la Biblia. Y eso es maravilloso y asombroso, claro, para muchos. Porque muchos han de decir, bueno, ¿cómo los volcanes tienen que ver? Bíblicamente es así. Lo más impresionante, ¿verdad? O sorprendente, es que es al mismo tiempo que se están dando una tras otra. ¿Por qué? Porque ahora se suma eso. Lo impresionante, hermano, es que para el mundo, escúchalo bien,
Y para aquel que se quede, que no amó la verdad y no le importó la verdad, ni siquiera se puso a investigarla, vienen cosas horribles, cosas que la Biblia ha profetizado y que nosotros estamos viendo. Quizás no la totalidad, porque hoy vamos a ver cómo va a ser la totalidad de algunas cosas. Es espantoso realmente. Claro, creo que Dios está cumpliendo su palabra profética para que la iglesia novia despierte al avivamiento más poderoso o al avivamiento más extraordinario y más grande que no ha vivido nunca la iglesia antes del arrebatamiento. Porque yo creo que cuando tú escuchas las noticias, cuando tú se te hace vida la palabra profética y la puedes leer con tus ojos, ahí es donde recobra vida tu espíritu y te das cuenta que lo que dijo Dios es verdad. Aunque ya sabías que era verdad, pero ahora pega más en el corazón porque te das cuenta de que se está cumpliendo totalmente la palabra profética y que lo que predicas no son cuentos de hadas ni cosas inventadas por el hombre, sino que están escritas y plasmadas en la Biblia para que nosotros ahora tengamos la dicha de poderlo ver ante nuestros propios ojos. Lógico, muchos de nosotros innegablemente nunca pensamos que hubiéramos llegado hasta esta instancia. Muchos de nosotros pensábamos que tal vez iba a ser más lejano, pero ahora que se despierta, hermano querido, las señales y que recobran vida en este tiempo, es de alzar nuestros ojos, levantar nuestra mirada y decir, Dios mío, qué tremendo es nuestro Dios. Porque así como aquellos que murieron en el pasado vieron ciertas señales, ellos se sentían emocionados y decían, Dios mío, qué tremendo. Y nosotros estamos viendo incluso mucho más señales, una tras otra. Y falta una tremenda, que lo vamos a ver y que ahora de seguro le voy a mencionar. Mire, por deducción bíblica, quiero que veamos muchas cosas tremendas y la vamos a aplicar con las noticias del 2020 que actualmente están sucediendo. Y yo quiero que veamos las noticias. Yo le voy a leer algunas para que así de esa manera después usted lo pueda comparar con la Biblia, porque también le voy a hablar de lo literal y de lo espiritual. Mire, en estos últimos años han pasado muchas cosas tremendas y han cumplido profecías, etc. Pero hoy en el 2020 ha sido extraordinario para todos aquellos que predicamos la palabra, porque en este año han sucedido prodigios y señales como Dios dijo que iban a suceder. Allá en Hechos 2:19, que ahora lo vamos a analizar muy bien, dijo que iba a haber prodigios en el cielo y señales en la tierra. Lo curioso es que en este año han sucedido un montón de cosas desde que empezó el año. Prodigio, bíblicamente, es una cosa especial o rara, un suceso extraño que excede los límites de la naturaleza y que no se puede explicar por las leyes regulares de la naturaleza. Y eso lo ha estado viviendo el hombre. También, por otro lado, denomina prodigio como un suceso extraordinario y maravilloso que Dios permite. A veces lo hace a través de sus siervos, como Jesús hizo prodigios. Innegablemente, cosas raras, ¿no? Que al hombre lo asombraban. Lo tremendo es que hoy se están dando cosas raras, señales que nos avisan algo.
Y realmente nos están avisando, hermano. El Señor siempre avisa, siempre da señales para que nos alertemos y para que nos pongamos las pilas. Porque para eso son las señales. Y como el Señor dijo que habrían antes de su venida. Y hoy lo estamos viendo. Por ejemplo, mire las grandes plagas que están sucediendo de langostas. Por ejemplo, en Brasil, tremendo, me mandaron un video impresionante de cómo millones de langostas. En el este y sur africano también, hermano, la invasión de langostas, tremendamente. También granizos más grandes de lo común en Houston, Texas, en Chicago, aquí incluso en Carlos Paz, Argentina. Ha caído el granizo más grande que una bola de tenis. Los que cayeron en los otros lados era como una bola de tenis, pero impresionó a muchos, al mundo científico incluso. O también tormentas en Estados Unidos, pasando por 3 estados y arrasando todo, hermano. También una plaga de abejas sobre una ciudad de Inglaterra la infestó. O sea, miles, toda una ciudad. Aparte, avispas asesinas amenazan el Reino Unido. Su tamaño es como el tamaño de una mano, imagínense. Y su picadura, Dios mío, hermano. Parece que mata de un solo pepinal. También los fuegos. Que los fuegos van a jugar un papel muy importante en el canon profético. Los fuegos como el de Australia, por ejemplo, que ha destruido 10 millones de hectáreas, edificios, incluyendo 1.300 viviendas. Y así a lo largo de la historia también. Pero me refiero hoy, en este tiempo. Lo tremendo es que los científicos dicen que estamos en una de las peores temporadas de incendios forestales registrados. Está en el mundo entero. Porque es como que va creciendo, ¿no? Lo más tremendo es que solo aquí en Argentina, según las estadísticas, han habido 49,000 incendios que se desconoce la causa, lo dice ahí las noticias, que se desconoce la causa en un 70% y no saben cómo ocurrieron. Imagínense, en estos últimos años. Y también en todo el mundo, hermano, ha pasado eso. Muchos incendios que no se saben cómo se originaron. Porque algunos son diabólicos, otros son provocados. También, hermano, los cielomotos o el cielomoto, que es los terremotos en las esferas celestiales, que es lo que la NASA ha descubierto con respecto a los trompetazos que usted ha oído y yo he oído en las noticias. La NASA explica los terremotos del cielo y se le llama cielomoto. Ellos dicen que son que chocan masas de aire frías y calientes y provocan vibraciones y sonidos particulares, y a veces como trompeta o turbina de avión. Y es verdad, en las noticias en internet usted lo va a ver. Eso es un prodigio, suceso raro, extraño, que está sucediendo. Lo sorprendente es que hay una alerta global de la erupción de volcanes. Es que eso es caliente, hermano. Y impresionante. Mire, en el cinturón o anillo de fuego del Pacífico, así se le llama, que es una zona geográfica
en forma de U, al revés, arrugada, ¿verdad? Que se extiende sobre 40,000 kilómetros de las costas de América, Asia y Oceanía. Allí hay alrededor de 452 volcanes, entre ellos activos e inactivos. Están justo, usted lo puede ver. Busque ahí anillo de fuego o el cinturón de fuego y le va a dar la ubicación, ¿verdad? 40,000 kilómetros de las costas de América, Asia y Oceanía. También este cinturón de fuego impacta cuando uno lo mira en el mapa. Une a Europa con todo Sur y Centroamérica. Así, Europa acá y Sudamérica acá. Y corre así, como una U, al revés, ¿no? Ahí va, ligado. Lo impactante es que en el mes de abril, hoy, en este mes de abril 2020, dice que 15 volcanes, usted lo puede buscar en las noticias, internet, 15 volcanes entraron en erupción a raíz de uno solo llamado Krakatoa. El Krakatoa, que está en Indonesia, activó 15 volcanes al mismo tiempo. ¡Wow! Eso ya es tremendo, por lo que dice la Biblia, que ya le voy a mostrar. Ahora estoy leyendo las noticias, pero lo que le voy a mostrar en la Biblia, eso es tremendo, hermano. Lo impactante que yo miraba es que en el mes de abril 2020, 15 de ellos, hermano, estaban activados. Lo tremendo es que este mismo volcán, este Krakatoa, mire, en un día, allá por los años 1883, bajó la temperatura del planeta de un solo golpe. Es decir, provocó un enfriamiento global tremendo. Lo terrible fue que las personas que estaban alrededor del volcán, a 600 kilómetros, oiga esto por favor, oiga esta noticia, a 600 kilómetros les explotó los tímpanos de los oídos por la explosión que hizo en ese instante. Y este volcán ha matado a más de 35,000 personas en su historia. Aparte, provocó tsunamis tremendos dentro del mundo. Lo curioso es que los científicos dicen que las causas de esas erupciones son desconocidas y no es normal. Y lógico, nunca va a ser normal. ¿Por qué? Porque es una palabra profética que Dios en su tiempo la iba a cumplir. Aparte de Ribete, entró en erupción el volcán italiano llamado Etna, el más grande activo de toda Europa, y vino con lava y columnas de humo. Ya va a entender, ¿no? Los volcanes, columnas de humo. Ahora, ¿por qué le menciono toda esta serie de noticias? Porque quiero simplificarle la revelación de la palabra profética para que usted la entienda mucho mejor y más fácil y pueda ver cómo está aplicado en la Biblia. También en estas noticias usted puede incluir la capa de ozono, que hace años, ¿no?, que se descubrió en el sol, las lunas de sangre que nos han venido dando señales, los eclipses lunares, etcétera. Podríamos, hermano, hablarle, mire, de muchas cosas, pero lo asombroso es el 2020. O sea, cómo arrancó el año, ¿no? Tremendo. Mire, por deducción bíblica, podemos ver que Dios usa los volcanes en dos formas. Primero, como señales. Ya voy a explicarle en la palabra. Segundo, como juicios.
Así es como Dios, hermano querido, los ha puesto frente a nosotros. Pero vamos a leer Hechos capítulo 2, ¿no? Para poder entender la revelación que le traigo ahora. Hechos capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 16 hasta el 21 y después vamos a tratar de explicar cada uno de esos versículos, qué es lo que nos quiere transmitir. Pero dice así: sino que esto, oiga, es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Después lee todo el capítulo para que vea usted. Y sucederá en los últimos días, dice Dios. ¿Oyó? Dice Dios. Y sucederá en los últimos días, dice Dios. Esto, póngale cuidado, esto es muy importante. Que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Oiga esto. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y mis siervas, miren, revolución de mujeres, derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Es decir, va a haber una activación profética. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. 3 cosas: sangre, fuego y columna de humo. ¿Vio eso? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Prodigios, ¿no? Las lunas de sangre, etc. Antes que venga el día grande y glorioso del Señor. ¿Ves? Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¡Wow! ¡Qué misericordia, hermano! Bueno, entremos en detalle. Si usted nota, primero habrá una activación profética. Es decir, Dios mandará una revolución profética. En otras palabras, el don de profecía será activado en el último tiempo en los hijos, en las hijas, en los siervos y en las siervas. Oye, eso qué maravilloso. ¿Para qué? Yo deducía que para que podamos discernir los tiempos. Porque solo de esa manera podemos discernir los tiempos. Si no, no va a tener un buen juzgamiento. Por eso es que la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. O sea, hay que decir que él sí puede juzgar. Porque un espiritual no va a ir a golpear, a chocar, porque va a tener bien los sentidos para poder juzgar entre lo bueno y lo malo. ¿Me explico? Entonces, esto es tremendo. Si nosotros tenemos en actividad el don de profecía y anhelamos que Dios se manifieste a nosotros porque Él lo está diciendo, ahí va a ser tremendo, hermano, porque vas a poder deducir, discernir los tiempos que vive. Hay gente que no discierne el tiempo que vive, ni se mosquea, hermano, ni siquiera siente lo que muchos estamos sintiendo, porque no está metido verdaderamente en esos anhelos y deseos que quiere Dios despertar en nuestra vida para que Él se manifieste a través del Espíritu Santo. Porque aquí dice que habrá una activación y en los últimos días, dice Dios. O sea que eso es para la iglesia, para que la iglesia pueda discernir en dónde vive. En otras palabras, mire, Dios nos va a usar para que demos mensajes proféticos a través de la revelación que el Espíritu Santo va a mostrar cuando leemos la palabra. Se te van a abrir los sentidos y vas a saber, ¡ala, Dios mío! Aquí está. ¡Wow! Vas a decir, ¡qué tremendo!
Por eso, hermano, en estos versículos hay revelación que viene desde la profecía del profeta Joel. Porque Joel lo profetizó, Joel lo habló, que iban a suceder esas tres cosas que vamos a analizar impresionantemente: sangre, fuego y columnas de humo. Eso es tremendo, porque lo vamos a ver en las dos dimensiones, espiritual y física, porque así es como la palabra se manifiesta. Y esto es muy importante que lo entendamos delante del Señor. Versículo 19, se lo voy a leer. Dice: y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. Oyó, tres cosas que íbamos a mirar, ¿no? Dentro de la historia. Ahora, la palabra prodigios, me gusta lo que dice en griego, y me impactó porque viene del latín prodigium, con M al final, vocablo que en origen significa o es un signo profético, es decir, hecho que nos habla o anuncia, y es una afirmación para el futuro, para el porvenir, y es semejante a señal. O sea, Joel estaba profetizando de lo que iba a venir y se iba a cumplir, no solamente en el ámbito físico, sino en el ámbito espiritual. Es decir, el versículo 19 es tremendo porque tiene un significado literal, mejor dicho, y simbólico, así como lo es toda la Biblia. Lo podemos ver nosotros a la luz de la palabra. Ahora, el Señor, a través del profeta Joel, profetizó lo que iba a ocurrir en los tiempos finales y lo que iba a ocurrir cuando Cristo viniera. Y así, de esa manera, se manifestaba. Por eso, por deducción bíblica, podemos ver primero la sangre. La sangre nos habla del sacrificio de Cristo, el cual iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Ahí vimos literalmente que se cumplió eso. Número 2, el fuego, que habla Joel. Fuego nos habla del bautismo del Espíritu Santo, que fue lo que se le fue revelado a Pedro en Hechos 2, versículos 3 y 4. Leámoslo para entender. Dice: y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarla. ¿Notó usted? Ahí se cumplió literalmente lo que Joel estaba diciendo. Número 3, y aquí es donde viene otra cosa tremenda: columna de humo. Columna de humo es la iglesia novia ascendiendo hacia el cielo, como dice Cantar de los Cantares. Ahí está la figura perfecta. Eso nos habla del arrebatamiento, que es lo que estamos esperando realmente nosotros en este tiempo. Pero mire cómo dice Cantar de los Cantares con respecto a eso que le estoy mencionando. Allá en el capítulo 3, en el versículo 6 y 8, dice así. Capítulo 3, 6 y 8 dice: ¿qué es eso que sube del desierto como columna de humo? ¿Oyó? Con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader. He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los valientes de Israel. Todos ellos manejan la espada
son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Solo ahí podríamos quedarnos un culto entero. Solo ahí podríamos hablar una hora entera de todo eso. Pero si usted nota, la iglesia de Cristo va custodiada por valientes que manejan la espada, ministros que manejan la palabra con precisión, vencedores, porque los ministros están capacitando, preparando y presentarán a la novia como una virgen pura, como el apóstol Pablo lo decía. Quiero presentarlos como una virgen pura al amado. Bueno, todo eso es la figura espiritual. Y el que tiene oídos para oír, oiga y entienda. El que lea, entienda, dice. Y eso lo entendemos por el Espíritu, a cabalidad, proféticamente cumplido. Claro, falta el arrebatamiento, que es lo que esperamos. Y así es como vamos a ascender hacia el cielo. Ahora, veámoslo literal. Y comparemos con todas las noticias que hay y que han habido. Primero, sangre. Sangre nos habla espiritualmente que iban a haber derramamientos de sangre a través de la historia. Y lo hemos visto, hermano, a través de guerras. Y es el pan diario en algunos países. Derramamientos de sangre por todos lados. Asesinos, pero impresionantes, que derramaron sangre inocente en la historia, como un Hitler, como un Mussolini, como un Mao Zedong y otros asesinos, Stanley, que han, hermano, derramado sangre, pero tremendo en la historia, de millones de personas. Y ese es el pan diario que vivimos. Lo tremendo es que eso solo iba a ser una señal del verdadero derramamiento de sangre que se va a dar en la gran tribulación. Recuerde que eso solo son señales, porque como los sellos y los juicios serán en su totalidad allá en la gran tribulación. ¿Por qué les digo esto? Porque mire lo que dice Apocalipsis capítulos 16, versículo 3. Mire cómo dice. El segundo ángel derramó su copa en el mar. Esto ya es la tribulación, la gran tribulación. Y se convirtió en sangre, oiga, como de muerto. Y murió todo ser viviente que había en el mar. ¿Oyó eso? ¿Pueden notar? Repito. Y el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre. Imagínense usted eso, hermano. Póngase a pensar. Esto nos habla de sangre de muerto coagulada en todo el mar. O sea, aquí se completa todo el juicio que arrancó con la segunda trompeta, que solo fue la tercera parte del mar que se convirtió, hermano, en sangre. ¿Oyó eso? Apocalipsis 8:8. Puede comprobarlo. Entonces, esto es impresionante. Versículo 4 del capítulo 16. Dice, el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. ¿Notó? Se convirtieron en sangre los ríos. Esto quiere decir que se infectará el agua potable, lo indispensable para vivir. ¿Oyó eso? Qué tremendo, ¿no? ¿Cuál es la razón? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. ¿Cuál es la razón del por qué va a suceder eso? Es decir, ahí estamos hablando ya del juicio total, ¿no? Venían en desarrollo, ¿vio? Pero los juicios totales se dan en la gran tribulación. Pero ¿cuál es la razón del por qué pasa eso? Versículos 5 y 6. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres, el que eras
oh santo, porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú le has dado a beber sangre, lo merecen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínense la sed, hermano, que va a haber ahí. Que la gente va, ¡ay, Dios mío! ¡Qué asco! Pero se da cuenta cómo viene y dónde termina todo. Con un gran juicio total. Esto quiere decir que, hermano, se contesta la oración de los mártires del Apocalipsis capítulo 6, versículo de 9 al 11, que piden venganza de sus vidas, porque el sistema del anticristo los asesinó. Wow. Lo tremendo es que la sangre también es tipo de violencia, y eso se está viviendo y está al orden del día. Estamos viviendo eso, estamos palpando eso. Ahora, Hechos 2, 19 dice, y habrá señal de fuego, ¿no? Sangre, fuego, número 2. El fuego va a ser literal, también como lo fue espiritual, ¿no? Pero en este caso, o como señal, va a ser literal. Esto nos muestra que iba a haber incendios forestales y de otros tipos de fuegos que iban a ser provocados. ¿Por qué? Porque unos incendios, hermano, van a ser de ese modo, provocados por el hombre, incitados por demonios. Incluso se han dado fuegos en desiertos. Y dicen, ¿cómo? ¿Cómo se dio el fuego? Quizás sacrificios diabólicos, tremendamente, que vienen de parte del enemigo. Otros fuegos van a ser directamente fabricados por el enemigo. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe cómo se originan, o cómo se originaron, mejor dicho. El punto es que el fuego destructor iba a ser una señal de Dios, que en la tribulación va a culminar con toda la intensidad. Note ahí otra cosa que va a terminar allá. Ahora lo estamos viendo en diferentes partes del mundo, fuegos tremendos. Pero la Biblia registra ya en Apocalipsis 16, versículo 8 y 9. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y el sol le fue dado, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Oiga, aún en medio de los juicios, hermano, el hombre con su rebeldía. ¡Qué bárbaro! ¿Notó usted? Entonces el problema de la copa, el problema de la capa de ozono, es un aviso también profético. Es un aviso profético para todos aquellos, hermanos, que le amamos al Señor y que tenemos realmente claro que va a ser así delante de la presencia del cielo, porque la Biblia nos lo muestra. Por eso dijo el Señor, habrá señales en el sol. Eso lo dijo claro el Señor en la Biblia. Ahora, el Señor dijo también, y aquí me quiero enfocar, y es donde yo quería llegar también, es número 3, dijo que iba a haber señal de columna de humo. ¡Wow! Mire, esto es tremendo porque por revelación bíblica esto nos habla de volcanes en erupción. Sí. En otras palabras, esta señal se miraría como círculos de fuego, y eso lo provoca los volcanes. Eso es así.
o sea, ni mucha interpretación, pero sí tiene revelación. Aparte, mire, la erupción de volcanes, por deducción bíblica, se deja ver que iba a ser una de las últimas señales que Dios iba a mandar sobre esta tierra. Una de las últimas señales. Bueno, miremos algunos versículos de lo que dice la Biblia. Allá vamos al Salmo 144 para entender. Repito, el que lea entienda. Salmo 144, del 4 al 5. El hombre es semejante a un soplo. Sus días son como una sombra que pasa. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende. Otra versión dice, Dios mío, baja del cielo. Toca las montañas, los montes, para que humeen. Dios, eso. Esto es tremendo porque Dios toca los montes para que humeen. Columnas de humo ascendiendo. ¿Oyó eso? Mire, la referencia aquí es un volcán. Esa es la referencia. Entonces, esto nos muestra que los volcanes iba a ser una señal de la proximidad del arrebatamiento de la iglesia. Esa es la señal. Es como que cuando un volcán erupciona, está diciendo, prepárense. Prepárense. Por eso cada vez que miramos un volcán en erupción, es como que Dios nos estuviera hablando, es como que Dios estuviera diciéndonos algo a aquellos que amamos su venida, aquellos que conocemos la palabra en parte. Lo tremendo es que aquí en el Salmo 144 se usa la palabra montes o montañas en la Biblia aramea. Y eso es muy importante que lo entendamos. Lo interesante es que la palabra volcán tiene dos sentidos y sus respectivos sinónimos. ¿Me entiende? El primer sentido, volcán, lleva el sentido de boca, cráter, montaña y pico. ¿Oyó eso? Y en segundo sentido, volcán se usa en el sentido de pasión, violencia. Mire, le digo todo esto para confirmar la revelación del Espíritu Santo. Aparte, allá por 1980, puede verificarlo en las noticias, en las crónicas, el monte conocido como Santa Elena se convirtió en volcán, haciendo erupción y matando a 57 personas. Qué tremendo en Estados Unidos. Lo extraordinario es que el Señor se manifiesta en los montes, en las montañas, en los volcanes, para que lo entiendan. Y se manifiesta tremendamente. Éxodos capítulo 19, quiero que lo lea conmigo, el versículo 17 y 18, que dice así. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el montaña Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en el fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. ¿Oyó eso usted, por favor? Qué tremendo, ¿no? ¿Notó? Parece una erupción cuando Dios se manifiesta. Lo sorprendente es que la Biblia dice, a la presencia del Señor tiembla la tierra. Salmo 114, 7. Y el Salmo 104, que es el que le voy a leer, dice así, versículo Salmo 104, 31 y 32. Sea para siempre la gloria del Señor. Alégrese el Señor
en sus obras. Él mira a la tierra, oiga esto por favor, y ella tiembla. Reprende, dice una versión, toca las montañas y humean. Toca los volcanes y humean. ¿Oyó? En otras palabras, los montes se convierten en volcanes. Entonces, los volcanes van a ser señal del fin de los tiempos para el arrebatamiento, no del fin del mundo. Porque como le digo, nosotros no esperamos el fin del mundo. El fin del mundo va a ser mucho más allá de lo que usted nos imagina. Entonces, muy importante que entendamos esto. Los volcanes van a servir de señal y están sirviendo de señal. Lo más lindo que yo miraba es que los que reciban a Cristo hoy tienen esperanza a no vivir los juicios totales que vienen para esta tierra. Eso es lo más maravilloso y lo más precioso y la misericordia de Dios. Mire, los juicios vienen porque se ha multiplicado la iniquidad en todos los ámbitos y nosotros lo sabemos. Incluso dentro de la iglesia, a través de la iniquidad religiosa que se ha transmitido desde los fariseos y todo lo que ha cometido Babilonia y que ha infiltrado cosas tremendas. El Señor va a venir porque se amontonó el pecado, la iniquidad, como allá en Sodoma, en Gomorra, allá en los tiempos de Noé. Por eso, hermano, la gente no sabe en quién confiar. Ya no, ha habido mucha corrupción, mucho pecado, mucha iniquidad. Y eso ha hecho, hermano, estragos dentro de la vida de la iglesia. Incluso, mire, hasta el profeta Elías estaba así. ¿Se acuerdan? El profeta Elías, hermano, decía, mataron a todos mis consiervos, solo yo he quedado. En otras palabras, Elías estaba diciendo, decepcionado, y por eso estaba diciendo eso. Él creía que solo él había quedado, pero habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas a Baal. Él estaba decepcionado. En otras palabras, el Señor le dijo, Elías, si no quieres hacer el trabajo de predicar mi verdad, otros lo harán por ti, porque ninguno es indispensable en esta tierra. Dios puede usar a quien a Él le plazca la gana, hermano. Y te quiere usar a ti, me quiere usar a mí. Ahora, volviendo a todas estas señales, hemos visto que a veces se dan cronológicamente. Cuando los caballos del Apocalipsis se van activando, se han activado en la historia. Es como que viene una señal, aparece la otra y así estamos hoy. Y que eso es lo tremendo, que no se ha vivido en la historia. Esta secuencia, ¿no? Lo sorprendente es que meditando yo en esa secuencia que he estado hablando, predicando, y he visto cómo viene una señal tras otra señal tras otra señal, se me vino el pensamiento de Mateo capítulo 24 y me quedé bastante asombrado porque dice así, 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, guerras, ¿no? Que hemos visto en diferentes lugares. Hambres, habrá hambres, epidemias y terremotos. Mientras analizaba eso dije, Dios mío, qué tremendo.
A veces, hermano, es cronológico, es decir, un suceso trae a otro suceso. ¿Notó eso? Hermano, ¿qué le parece si a Dios se le ocurre llevar este orden de señales como Él lo ha hecho? A veces lo ha hecho así. Entonces, si se le ocurre al Señor, como hoy está ocurriendo, que viene uno cronológicamente, se viene un gran terremoto devastador. ¿Oyó eso? Se viene un gran terremoto devastador. Anote esta fecha, lo que le estoy diciendo. Y no porque lo diga yo, sino que la palabra lo revela. Y de verdad se va a venir un terremoto, pero en la tribulación va a ser tenaz. Pero como estamos en señales, esa es otra señal, hermano, que viene. ¿Por qué le digo esto? Porque las erupciones volcánicas y los terremotos, por lo general, son paralelos. Y hay una activación impresionante de terremotos. Lo más asombroso, estudiando yo, investigando, es que Dios permitió que las fallas tectónicas o geológicas recorran justo en los países más importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Japón, en Rusia, en China e Israel. Imagínese eso usted, por favor. ¿Oyó bien eso? Por eso yo le insto, hermano, a la iglesia y al mundo que no haga oídos sordos a estas señales, sino que se vuelvan a Dios con todo el corazón, con toda su alma, porque el que dijo que vendrá, vendrá. Téngalo, pero por seguro, delante de la presencia en quien estoy en este momento hablándole, porque Él es el que nos induce por su Espíritu Santo a entender la palabra profética. Termino. Hechos 2, capítulo 20 y 21, que dice así: y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ya lo hemos visto, ¿no? Prodigios, ¿verdad? Eclipses. Repito, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Oyó eso? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto quiere decir que hoy es el tiempo de invocar. Es decir, llamar al Señor para que lo auxilie, lo proteja y lo libre de lo que vendrá. Porque Él dijo que sucederá. Y está sucediendo. Usted y yo y el mundo no lo puede negar. Incluso ahora las noticias están tremendas, hermano. Porque dicen, Dios mío, esto es apocalíptico. Y sí. Claro, como dice Isaías 55. Mire qué misericordia de Dios. Ojalá oiga usted y entienda y no se cierre. Estos mensajes tienen que oírlos con un espíritu en neutro. Es decir, no a la defensiva, porque no le va a ayudar para nada. Lo que va a hacer es cegarlo y llevarlo a la tribulación. Analícelo, véalo, pero no lo vea con un espíritu contrario, porque Dios le dice estas palabras a todos aquellos que están dormidos,
que están fuera, al mundo, a los caídos y a muchos hijos de Dios que están ignorando estas verdades. Oiga cómo dice este versículo. Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. ¿Oyó eso? Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. ¿Oyó eso? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cerca. Oyó, el que tenga oídos, que oiga hoy. ¿Por qué? Porque tal vez mañana será tarde cuando se cierre la puerta. Porque la puerta se va a cerrar. Y tú y yo, hermano querido, lo vamos a ver. Unos quizás siendo arrebatados y otros que han estado en el Evangelio y que han vivido el Evangelio. Ellos saben que hay una puerta, como la puerta de Noé, que un día Dios la cerró. No la cerró Noé, no. Dios cerró la puerta porque no quisieron oír la palabra profética que traía aquel varón llamado Noé, que les decía que iba a suceder, y ellos se burlaron, lo menospreciaron, incluso sus propios familiares, su abuela, su papá, quizás. Y él no le importó, sino que entró a su familia. Y Dios quiere que entre tu familia. Por eso nos metió en casa, para hablarnos a nuestra familia, para que salvemos a los nuestros. Yo creo que esta es una palabra que el Señor quiere confirmarte en el corazón, en su misericordia, y decirte, hijo, hija, hombre que estás escuchando, esta es tu oportunidad. Porque este versículo que está acá, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Porque va a llegar un momento que aunque lo busques, ya no va a abrir la puerta. Llamadle, dice aquí, en tanto que está cerca su venida. Ahora es el tiempo de buscar a Dios. Yo quiero hacer una oración. Si usted quiere recibir a Cristo, recíbalo en su corazón, en el nombre poderoso de Jesús, y arrepiéntase. Y usted, si está caído, si está fuera de foco, es el tiempo que se reconcilie con todo el corazón. Que se reconcilie de todo el corazón. Recuérdelo. Va a ser muy triste si usted después de oír estas palabras se quede en la tribulación. Padre, vengo delante de tu presencia. Te pido que te glorifiques en aquellos que van a recibir a Cristo. Perdónale sus pecados, bórrale sus rebeliones. Aquellos que están volviendo al Evangelio, Señor, también fortalécelos. Háblales, direcciónalos. Aquellos que el enemigo, oh Padre Celestial, de alguna vez los ha limitado, ahora que despierten. Aquellos que están apagados, oh Padre Celestial, que ahora pongan toda la potencia de su amor hacia ti, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús se levanten de ese sueño y puedan así de esa manera despertar a estas verdades maravillosas. Te pido que te glorifiques, Padre, y que perdone los pecados de aquellos que están recibiéndote en este momento, que están diciendo, Señor Jesús, aquí está mi corazón, te lo entrego con toda mi alma. Y aquellos que están reconciliando, Padre, que están volviendo, Señor, a ocupar su lugar en la iglesia. También, oh Padre, te damos gracias, porque sé que tú
harás tu obra en medio de ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.